Bueno, nuestra problemática son los factores que influyen en la deserción escolar en estudiantes de colegios rurales aquí en Fusagasugá para continuar con su educación superior. Nuestra pregunta problema se basa en qué factores pueden influir en los estudiantes de colegios rurales en Fusagasugá para que no continúen con su educación superior. Dentro de las delimitaciones de nuestro proyecto está la geográfica. El estudio se centrará exclusivamente en estudiantes de colegios rurales en el municipio de Fusagasugá. Esto permite una focalización en condiciones y contextos locales que podrían influir en la decisión de continuar o no con la educación superior. El temporal, periodo de estudio desde 2006 hasta 2024 para analizar tendencias y cambios en el comportamiento de los estudiantes a lo largo del tiempo. Esto ayudará a identificar patrones y evoluciones en los factores que influyen en la deserción. La temática son los factores de deserción. El enfoque principal será en los factores que influyen en la decisión de no continuar la educación superior en las zonas rurales, incluyendo condiciones académicas, que sería el potencial o capital cultural y académico, rendimiento académico, acceso a recursos educativos. También está la metodológica, que son los métodos mixtos, las cuantitativas, que es el análisis estadístico de datos sobre la matrícula, deserción y características demográficas de los estudiantes. Los cualitativos serán entrevistas, grupos focales y observaciones para profundizar en las razones y experiencias de los estudiantes. Para los objetivos, nuestro primer objetivo es identificar los factores que obstaculizan la continuidad de la educación superior para los estudiantes del Colegio Francisco José de Caldas en Fusagasugá. La segunda es estudiar las trayectorias educativas de los jóvenes rurales y cómo influyen en su acceso y permanencia a la educación superior. Y el tercero, proponer estrategias y políticas educativas que promuevan la inclusión y equidad en la educación superior para estudiantes rurales. A continuación, el estado del arte. En el artículo de Blanco y Carrullo 2022 se profundiza en la problemática de la deserción escolar en contextos rurales, especialmente en Latinoamérica. Los autores destacan cómo diversos factores sociales, económicos y culturales influyen en el abandono escolar, perpetuando ciclos de pobreza y de desigualdad. A pesar de los esfuerzos de los entes gubernamentales, las tasas de deserción en regiones rurales siguen siendo altas. En Colombia, el conflicto armado, la falta de recursos educativos y las dificultades socioeconómicas agravan esta situación. Las consecuencias de la deserción escolar son amplias y de largo alcance. No solo se limita a interrumpir la trayectoria educativa de los estudiantes, sino que también reduce sus oportunidades laborales, incrementa el riesgo de involucrarse en actividades ilícitas y perpetúa la desigualdad social. Para abordar esta problemática, los autores proponen una estrategia preventiva que involucra a los docentes, las familias y todas las comunidades. Es fundamental diseñar programas educativos adaptados a las realidades rurales y fomentando un entorno que valore la educación. Además, el artículo resalta la importancia de considerar el impacto de deserción escolar en el acceso a la educación superior. Los estudiantes que abandonan sus estudios en niveles básicos enfrentan mayores dificultades para ingresar a la universidad, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Para Carvajal 2023 destaca que los estudiantes de bajos recursos en Colombia enfrentan varios obstáculos para acceder a la educación superior. Uno de los mayores problemas es la transición entre la educación media y superior, dificultada por los altos costos y las exigencias del mercado laboral. Muchos jóvenes deben trabajar para financiar sus estudios, lo que puede llevar al abandono escolar. Además, la educación media tiene deficiencias como la falta de recursos y un currículo desactualizado, lo que dificulta su preparación para la universidad. También señala la ausencia de la orientación vocacional, lo que afecta las decisiones de los estudiantes sobre su futuro académico, especialmente en zonas rurales donde la información es limitada. Carvajal sugiere que se implementen políticas públicas como programas de orientación vocacional y seguimientos a egresados para mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. En un estudio que se realizó en la Universidad del Rosario, se investigó las expectativas, necesidades y tendencias en la formación de educación superior en Colombia, tanto en pregrado como en posgrado, enfocándose en la deserción académica y la vocación profesional, utilizando un análisis multicrítico como base metodológica.
Se evaluaron las condiciones educativas y se identificaron los impactos de la educación superior en el mercado laboral. Los resultados revelaron que la educación superior enfrenta desafíos significativos para demostrar su efectividad, evidenciando una desconexión entre la formación académica y las demandas del mercado laboral, lo que contribuye a altas tasas de deserción. Además, se destacó la necesidad de que las instituciones educativas reevalúen sus programas y enfoquen sus esfuerzos en mejorar la calidad educativa y la alineación con las expectativas del mercado. En la Universidad de Caldas se realizó una investigación donde se analizan diversas variables institucionales vinculadas al proceso de admisión, impactando el riesgo de deserción estudiantil, así como el efecto de las ponderaciones otorgadas en las áreas evaluadas en el puntaje de admisión y en relación con el rendimiento académico. La población objeto de estudio está compuesta por los estudiantes inscritos en la Universidad de Caldas. Para llevar a cabo este análisis se emplean modelos logísticos multivariados y técnicas de optimización. Los resultados obtenidos indican que ciertas variables del proceso de admisión que pueden ser objeto de intervención estudiantil, como el puntaje de admisión, la opción de ingreso por segunda vez, los programas de cupos especiales y los costos de matrícula, presentan una incidencia estadísticamente significativa en el riesgo de deserción, con una influencia que varía entre las diferentes facultades. Barón 2022. La investigación explora cómo factores macrosociales dificultan el acceso y la permanencia en la educación superior de los jóvenes rurales en Colombia. Barón identifica dos tipos de trayectorias académicas, la lineal, con el 18.5%, donde los estudiantes acceden directamente a la universidad, y la no lineal, 81.5%, que combina trabajo y estudios debido a limitaciones socioeconómicas. Las causas de deserción son principalmente académicas y no económicas, y el estudio destaca 4 condicionantes biográficos, educativos, socioeconómicos, institucionales e informacionales. Estos factores subrayan la necesidad de políticas de apoyo específicas para facilitar el acceso y permanencia de estudiantes rurales en la universidad. Marco teórico. El primer concepto es de deserción escolar. La deserción escolar es la desvinculación de los estudiantes al sistema educativo debido a factores como problemas económicos, familiares y distancias hacia las instituciones educativas, especialmente en las áreas rurales. En Fusagasugá, estos factores interrelacionados limitan la motivación de los estudiantes y priorizan el trabajo sobre la educación, intensificando así el abandono escolar. El segundo concepto es educación. Según Dewey, la educación debe ser significativa y relacionada con el entorno del estudiante. En el caso de los estudiantes rurales, la desconexión entre el contenido académico y sus realidades genera gran desmotivación. Una educación contextualizada y experiencial podría reducir la deserción escolar, haciendo que los estudiantes perciban su aprendizaje como útil y sus vidas cotidianas y futuras. Carr y Kemis, 1988, definen la calidad educativa como un proceso de mejora continua en la enseñanza que busca un aprendizaje significativo para los estudiantes. Sin embargo, en zonas rurales, la falta de recursos y una infraestructura limitada afectan esta calidad, lo que puede hacer que los alumnos perciban la educación como irrelevante y, en consecuencia, aumente el riesgo de deserción escolar. Galilea 2001 señala que la orientación vocacional es crucial para guiar a los jóvenes en la elección de una carrera y en la preparación para estudios superiores. En áreas rurales donde el acceso a información sobre opciones académicas es reducido, la orientación vocacional ayuda a disminuir el abandono escolar al proporcionar a los estudiantes un camino claro hacia su desarrollo académico y profesional. Seguimos con el concepto de familia. La familia es fundamental para el desarrollo personal, proporcionando apoyo emocional, protección y sentido de pertenencia. Sin embargo, en el contexto de la deserción escolar, la falta de respaldo familiar, ya sea emocional o financiero, puede contribuir al abandono escolar. Esto ocurre cuando las familias priorizan el trabajo sobre la educación, afectando la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo. El siguiente concepto es el factor económico. Este aspecto económico influye directamente en decisiones personales y empresariales, afectando la educación en áreas rurales. La pobreza y la necesidad de trabajar para sostener la familia obligan a muchos jóvenes a abandonar sus estudios, ya que las familias priorizan el trabajo agrícola o informal.
Esto limita las oportunidades educativas a los estudiantes y su acceso a la educación superior. El siguiente concepto es el aprendizaje, lo cual es un proceso de cambio en el comportamiento debido a experiencias, afectando negativamente en zonas rurales, lo que incrementa la deserción escolar. Las estrategias pedagógicas diseñadas por educadores son esenciales para superar estos desafíos y reducir el abandono escolar. Programas de apoyo económico, alimentación, currículos relevantes y apoyo emocional son efectivos para promover una educación inclusiva y eficaz. Educación superior. En Colombia la educación superior es la formación académica posterior al bachillerato, ofrecida en universidades y centros tecnológicos o técnicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. Incluye diversas áreas de estudio como las ciencias sociales, la ingeniería, la salud, modalidades presencial y virtual o a distancia, y requieren del cumplimiento de estándares de calidad para asegurar la excelencia. El siguiente concepto es la educación rural. Las áreas rurales son regiones con baja densidad poblacional y una economía mayormente agrícola. La ruralidad limita el acceso y la calidad a la educación superior debido a la escasez de recursos y de docentes calificados. Para mejorar esta situación, el gobierno y las instituciones han creado programas de apoyo como becas, subsidios de transporte y educación a distancia. El marco conceptual. Listo. En el Foro Nacional sobre Educación Rural, Jorge Eduardo Londoño Ulloa critica la educación en Colombia, señalando que ha servido más para el adoctrinamiento que para la libertad, ignorando así la identidad y los derechos del campesino. Propone también un enfoque de educación campesina que valore más las aspiraciones y los conocimientos únicos del campo. Londoño identifica factores como la pobreza, la falta de recursos, el centralismo educativo y los desafíos personales de los estudiantes como obstáculos en el contexto rural. Destaca que es urgente un enfoque integral en políticas y comunidad que convierta la educación en un medio de empoderamiento personal y social. Según la noticia de A la Luz Niño 2024, el conflicto armado es un factor clave en la deserción escolar en zonas rurales de Colombia. En 2022, la tasa de deserción en estas áreas fue de 5,35%, afectando a 1 de cada 19 estudiantes. Problemas como el reclutamiento forzado, los enfrentamientos y el cierre de colegios dificultan la asistencia y desmotivan a los profesores. Además, la falta de infraestructura y de personal capacitado agrava el rendimiento académico, aumentando las barreras educativas en zonas afectadas por la violencia. En el podcast llamado Deserción Escolar se analiza el grave problema de la deserción en Colombia, especialmente en zonas rurales, donde solo 1 de cada 4 niños termina la educación básica. Las cifras de inasistencia escolar se dispararon entre el 2019 y el 2020 en gran parte debido a factores estructurales como el conflicto armado, la pobreza y la falta de infraestructura básica en las escuelas. Esta situación no solo limita las oportunidades educativas, sino que también expone a los jóvenes a riesgos como el reclutamiento forzado y actividades ilícitas. El podcast enfatiza que es crucial que el Estado y la familia trabajen juntos para mejorar el acceso a la educación. El video sobre los desafíos de la educación rural en Colombia presenta a Vicky Colbert, fundadora de la Fundación Escuela Nueva. Ella discute la historia y la misión de la fundación que busca mejorar la calidad educativa en zonas rurales a través de un modelo flexible. Los principales desafíos incluyen la falta de recursos, maestros calificados y acceso a tecnología. Vicky destaca que la importancia de la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los estudiantes rurales y del apoyo esencial a los maestros, proporcionando capacitación y recursos necesarios para una educación de calidad. En el Congreso Internacional Virtual de Educación en el 2023, Eje 4, Educación Intercultural y Ruralidad, en la intervención realizada por la docente investigadora de la Secretaría de Educación de Boyacá, Blanca Rosa Ávila, llamada Enfoque Diferencial en la Educación Rural, manifestando que Colombia debe contar con mayor enfoque en educación de las zonas rurales del país, siendo este el mayor territorio,
y donde los índices de deserción son mayores, apropiando a las zonas de planes de desarrollo acorde a sus necesidades y articulando instituciones de formación gratuita como el SENA. Ha seguido apoyando el sector de mayor acompañamiento en programas enfocados al sector rural en cada municipio, su flexibilidad y el estudio y el fortalecimiento de la conectividad rural. En los conceptos encontramos el centralismo educativo. Este se refiere a la concentración de la toma de decisiones en las instancias gubernamentales superiores, lo que limita la capacidad de las instituciones educativas para poder adaptarse a las necesidades locales. Este enfoque puede resultar en una falta de flexibilidad que contribuye a la deserción escolar, ya que los estudiantes no ven reflejados como tal sus realidades y sus contextos en el sistema educativo. Según Jorge Eduardo Londoño Ulloa, en el 2023, este centralismo crea una burocracia que dificulta cambios necesarios y que perpetúa además la educación, que no corresponde a las particularidades del entorno rural. Según Marchesi 2000, la desigualdad educativa implica diferencias en el acceso y la calidad educativa, afectando especialmente a estudiantes de zonas rurales. La falta de infraestructura, recursos educativos y apoyo familiar en estos contextos dificulta el aprendizaje y limita las oportunidades educativas. Estas barreras generan desventajas significativas que contribuyen al aumento de la deserción escolar en áreas rurales. Está también la equidad educativa, que busca asegurar igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de la educación, sin importar el contexto socioeconómico, geográfico o cultural de los estudiantes. Es fundamental para que todos los niños y jóvenes, especialmente los de zonas vulnerables, puedan completar su educación y desarrollar su potencial, evitando que las desigualdades en el acceso perpetúen la pobreza y la exclusión social. La educación rural enfrenta desafíos únicos como la falta de infraestructura y la conectividad son claves. Las desigualdades, menos accesos a recursos educativos de calidad, las adaptaciones locales, proyectos relevantes para la comunidad, el desarrollo socioemocional, enfoque en habilidades socioemocionales y la innovación, el uso creativo de recursos locales y tecnológicos accesibles. Además, la autonomía escolar representa las enseñanzas adaptadas al entorno rural y los proyectos educativos, formación flexible en proyectos agro y sector productivo. En el marco metodológico, para nuestro proyecto de investigación se utilizó un enfoque mixto, que incluye la aplicación de una encuesta y una entrevista. Estas herramientas permitieron analizar tanto los factores cuantitativos como las experiencias personales de los estudiantes, identificando barreras y motivaciones para la continuidad educativa. Esto proporcionó una visión integral y detallada del fenómeno de la deserción escolar. Se realizó una encuesta semiestructurada que se basaba en unas preguntas abiertas y a las personas de la comunidad de la vereda La Guadita. Fueron 40 personas a las cuales se les aplicó esta encuesta. Digamos que nos sacaron cierta información que nos permitieron identificar algunos factores que predominan en la deserción escolar. Estas personas tenían rangos de edad entre más o menos entre los 35 y 50 años y nos contaban cuáles fueron como las causas por las cuales no continuaban con su educación superior, dentro de las cuales predomina la falta de recursos económicos. También predomina cómo sus responsabilidades familiares podían afectar lo que querían para su vida y los embarazos a temprana edad. Como resultado, en el Colegio Francisco José de Caldas de Fusagasugá se realizó una investigación con estudiantes de grado 11 sobre sus planes después de la educación media. A través de respuestas anónimas se analizaron sus aspiraciones, motivaciones y obstáculos para acceder a la educación superior. La actividad incluyó un diálogo interactivo en las oportunidades de estudio, destacando los beneficios de la gratuidad, y se entregaron volantes de la oferta académica de la Universidad de Cundinamarca para ayudarlos a explorar nuevas opciones educativas.